hemos visto ya al trabajar las tablitas de aldosas y cetosas, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces tienes un aldehído, un polihidroxialdehído, es decir, una aldosa. Bien, la fórmula general, como habíamos mencionado, es carbono, hidrógeno, 2, oxígeno, que se pueden multiplicar. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debería poner el N como 6 para encontrar la fórmula general de un polihidroxialdehído de 6 átomos de carbono, es decir, de un azúcar con 6 átomos de carbono, una hexosa, ¿sí? Y la fórmula general va a representar a todas las hexosas, tanto a las D como a las L. Entonces ya deben recordar, en su tablita habían 8 hexosas D y también estarían las otras 8 L que no las van a estudiar ustedes, pero que sí tienen que saber que pueden existir. Entre los polihidroxialdehídos, ya hemos dicho, gliceraldehído ya tienen que ser de memoria. Ahora fíjense, aquí ya no ponen los textos de bioquímica el D-gliceraldehído, la D-eritrosa, la D-ribosa, la D-glucosa, porque se supone, fíjense, CH2, carbono OH a la derecha. CH2, carbono OH a la derecha. CH2, carbono OH a la derecha. CH2, OH, carbono OH a la derecha. Todos de esta familia serían de las D-aldosas. Estos dos átomos de carbono idénticos para todas las D-aldosas. Entonces ya es más fácil incluso memorizar porque ya conocen esta parte y esta parte. Y estas dos partes se van a replicar en todas las aldosas. Entonces tienen que ir memorizando lo nuevo, es decir, un átomo de carbono, otros átomos de carbono que son diferentes al grupo aldehído y al grupo que hace a la familia de las D-aldosas. Las más conocidas serían el gliceraldehído, como hemos visto, la eritrosa, que tenía una lógica por el tema de los dos sustituyentes de dos carbonos quirales al mismo lado, por eso decimos eritrosa. La ribosa, que ahora sí tienen que aprender de memoria, y es fácil, ¿verdad? Porque ponen el aldehído, ponen el CH2OH y el carbono con el OH a la derecha. Eso no se mueve. Aldehído, CH2OH, carbono OH a la derecha. Aldehído, CH2OH, carbono OH a la derecha. Y los otros dos llevan también a la derecha sus OHs. Entonces, para que memoricen, la ribosa es toda a la derecha, los OHs a la derecha. Y la glucosa, quizá una de las más importantes también, aldehído, 6 átomos de carbono, CH2OH, OH a la derecha. Y en alguna clase presencial les había enseñado cómo memorizar. Si ya tienes esto, que es de la familia D, dices al mismo lado, alternando y alternando. Los OHs, solo memorizas eso. Eso ya dibujas, esto también, los 6 átomos de carbono, y para estos OHs de los 3 átomos de carbono restantes, dices al mismo lado que el D. Alternando, alternando y completas los hidrógenos y ya tienes memorizada la glucosa. Entonces, estos se denominan monosacáridos porque no se pueden descomponer en azúcares más sencillos. Desde ya son los azúcares más sencillos, el más sencillo es el gliceraldehído, y va creciendo en la familia como hemos visto, ¿verdad? Hemos visto tetrosas, pentosas, hexosas o es otro nombre con el que también se pueden conocer a estos polihidroxialdehídos. Por otra parte, hemos visto también a las cetosas, y hemos visto que acá no hay carbonos quirales en la de hidroxiacetona, y estos van creciendo. Entonces, acá lo mismo que en el
tema de las aldosas, hay partes de la molécula que se repiten. Por ejemplo, de la hidroxiacetona, estos dos de arriba, el grupo aldehído y el CH2OH de arriba, se van a repetir en todo lado. Fíjense, aldehído, CH2OH, aldehído, CH2OH. El grupo de abajo también se repite en todas, igual que acá. Y cuando hayan carbonos quirales, acá por ejemplo ya hay un carbono quiral, va a estar solo la familia de cetosas. Entonces, si bien la dihidroxiacetona no es D ni L, porque no tiene quirales, la eritrulosa ya es D, CH2OH, COH. Y tanto las cetosas como las aldosas, todos de la familia D, van a tener estos dos átomos de carbono idénticos. Entonces, si se fijan, CH2OH, carbono OH a la derecha. CH2OH, carbono OH a la derecha. Esta parte es idéntica y esta otra parte es idéntica. Entonces, si me paso a la ribulosa, copian esto idéntico, no va a cambiar. Copian esta parte idéntica y lo único que tienen que memorizar es este carbono quiral. Si se pasan a la fructosa, estos dos son idénticos en todas las cetosas. Si son de la familia D, estos dos son idénticos y solo tienen que trabajar estos dos o recordar estos dos carbonos quirales para memorizar la estructura lineal de la fructosa. Entonces, esto es solamente un repasito y una comparación para que vean que todas las familias D tienen estos dos carbonos idénticos y que en el caso de las cetosas, además los dos de arriba son idénticos para que puedan escribirlos de una manera más fácil. Veamos preguntas hasta acá. Hemos explicado bastante, pero no sé. Bien, no sé si pueden escribir qué parte de acá quieren que se pueda volver a explicar, pero hemos dicho que esto ya lo hemos trabajado en las anteriores clases y como siempre todo está relacionado, ¿verdad? Todo, desde orgánica hasta esta introducción, cuando vean bioquímica, tienen que conocer todo. Enseguida van a ver que tienen que recordar la formación de hemiacetales, digamos, es fundamental y siempre les había dicho, ¿no? Desde que hemos estudiado aldehídos, que es la reacción de los hemiacetales era fundamental para química orgánica. Entonces, no es una pregunta decir explique todo monosacáridos, porque hasta a mí me hace sentir mal, ¿no? Entonces, decir, a ver, de aquí no he entendido polihidroxialdehídos, no he entendido cuáles son iguales, algo así, eso sí es más fácil de contestar, pero de todo lo que hemos hablado es un poco complejo volver a repetirlo, a no ser que todos, nadie del curso haya entendido, ¿no? Entonces en ese caso sí tendría que volver a repetir. Bien, mientras reformulan sus preguntas, vamos a ver, como les dije, en el caso de la glucosa, esta ya no se va a presentar cuando ustedes estudien bioquímica y estudien disacáridos o polisacáridos, o también estudien la glucosa en estado de solución. Principalmente la glucosa se va a presentar en su forma cíclica. ¿Sí? Entonces, es un equilibrio en primer lugar, o sea, la glucosa lineal se transforma en cíclica, la cíclica en lineal y la lineal nuevamente en cíclica. De todas formas, la que más puede existir es la beta de glucopiranosa, seguramente porque es más estable, en relación 2/3 respecto a la alfa de glucopiranosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La glucosa, primero aprenderemos el concepto general.
antes de ver estructuras ni nada, ¿no? Entonces, la glucosa lineal normalmente se presenta en forma cíclica, primer concepto, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar tanto alfa de glucopiranosa como beta de glucopiranosa, que es el nombre de la glucosa cíclica, y enseguida vamos a ver por qué, y os recordarlo porque ya lo hemos visto. Entonces, la alfa de glucopiranosa está en menor proporción que la beta de glucopiranosa. ¿Y por qué hablo de proporciones? Porque hay un equilibrio. La alfa de glucopiranosa se puede abrir a cadena lineal y esa se puede volver a cerrar se puede volver a cerrar para formar la beta de glucopiranosa. El fenómeno de que se formen alfa y beta se llama mutarrotación. Eso lo van a ver rápidamente en bioquímica. Una de las formas más fáciles de ver el ciclo en bioquímica es la proyección Howard. Entonces, esta proyección Howard es una de las formas más fáciles. Sin embargo, también les pueden pedir que ustedes dibujen la glucosa en su forma de silla, ¿sí? Entonces, esta sería la forma tridimensional. Es un ciclo en silla. Es un ciclo en silla porque tiene solamente enlaces simples, donde hemos reemplazado un carbono por un oxígeno. Ustedes ya sabían dibujar esta parte en silla y le reemplazan un oxígeno donde estaba un carbono. Y este sería el carbono 1. Eso también ya lo vamos a recordar. Este sería el carbono 1, el que define si es alfa o es beta. Eso ya tienen que recordarlo, y si no, estudiarlo, porque en bioquímica es directo. Les van a decir, es de la alfa. ¿Por qué? Porque tiene el OH abajo. Esta es la beta, porque tiene el OH arriba, directo, ¿no? Entonces acá también el OH abajo sería alfa y el OH arriba sería beta. Luego, lo demás es lo mismo, ¿no? Acá tienen que ver alfa, beta y las posiciones. Ahora ya saben que en la glucosa todos son carbonos quirales, es decir, este es quiral, quiral, quiral y quiral. Si cambian la posición de uno de los carbonos quirales, ya es otra molécula, y eso ya lo saben. Entonces, para la glucopiranosa estarían, digamos, este puede cambiar de alfa a beta, y este sería el hidrógeno arriba, el OH abajo. Hidrógeno arriba, OH abajo. Para este, el OH arriba, hidrógeno abajo. OH arriba, hidrógeno abajo. Para este, OH abajo, hidrógeno arriba. Abajo y arriba. Y por el tema de la mutarrotación de este carbono, que permite que el CH2OH vaya arriba siempre en estas estructuras cíclicas, y que el OH se aproxime al carbonilo para atacarlo. Vamos a recordar enseguida esto. Entonces, de ahí yo puedo hacer el tema del alfa o beta, depende por dónde ataca. Entonces, en las estructuras de glucosa, siempre el CH2 va a estar arriba, ¿sí? En este carbono. Luego viene el oxígeno, que era del alcohol, que ha atacado al grupo carbonilo. Si ustedes cambian una de estas posiciones, de las tres, y por supuesto esta, entonces ya no están hablando de la glucosa en su forma cíclica. Bien, entonces esta se llamaba D-glucosa, y como forma un anillo de 6, parecido al pirano, sin dobles enlaces, entonces se va a llamar pirano, ¿sí? D-gluco, de la glucosa, pirano del anillo de 6, y osa porque es un azúcar. Entonces, esta es la D-glucopiranosa. Si me fijo en la D-glucopiranosa, el carbono 1, el OH va para abajo y por lo tanto va a ser una alfa de glucopiranosa. Pues, nuevamente, porque estos nombres ya tienen que memorizar y tienen que reconocer cuál es, ¿no? Entonces, la glucosa en su forma lineal y la glucosa en su forma cíclica. ¿Cómo la nombro? Gluco, de glucosa, de gluco, se mantiene,
Y el término osa lo voy a poner al final, porque aquí voy a poner de cuántos es mi anillo. Como es de 6 este anillo, entonces le digo pirano. Entonces primero va a ser D-glucopiranosa. Esa también D-glucopiranosa. ¿Qué diferencia una de otra? En carbono 1, la posición del OH. Fíjense, es distinto. Lo demás es idéntico. Entonces estos son anómeros, ¿no? Eso ya hemos visto también. Entonces el OH abajo es alfa, el OH arriba en carbono 1 es beta, ambas glucopiranosas. Y están en equilibrio, se van abriendo y cerrando. Cuando ya formen dímeros o polisacáridos, ya no van a estar en equilibrio, ¿sí? Solamente en estado de monosacáridos estarían en equilibrio y podemos hablar de proporciones de existencia de ambos anómeros, que son estereoisómeros, cuya única diferencia sería el carbono anomérico. Bien, preguntas hasta ahí. Bien, vamos a volver a explicar los polihidroxialdehídos. Y si tienen alguna pregunta más hasta esta parte, la escriben, por favor. En los polihidroxialdehídos hemos dicho que eran aldehídos con OHs en todos los otros carbonos. Aldehídos con OHs en todos los otros carbonos. Aldehído y todos los carbonos tienen OH. Habíamos dicho que en este caso, en bioquímica, y ustedes directamente van a hablar del D-gliceraldehído, D-eritrosa, D-ribosa y D-glucosa. ¿Y cómo reconocen? Hasta para memorizar fácil, por estos dos átomos de carbono. CH2OH, carbono OH a la derecha, CH2OH, carbono OH a la derecha, CH2OH, carbono OH, y lo mismo. Entonces, en todos estos dos carbonos, estos dos van a ser exactamente lo mismo porque ahora ya hablan de la familia de las D-aldosas, D-gliceraldehído, D-eritrosa, D-ribosa, D-glucosa. Lo otro que es lo mismo en los polihidroxialdehídos serían los grupos carbonilos. Y la única diferencia van a ser los nuevos carbonos quirales que aparecen. En este caso hay un carbono quirano que puede darme la eritrosa o la treosa, dependiendo de dónde pongo el OH, para este caso la eritrosa. Y aquí aparecen dos quirales y aquí aparecen tres quirales diferentes a lo que hace la familia de las dealdosas. Entonces, tanto polihidroxialdehídos como polihidroxicetonas son los azúcares más simples porque no se pueden descomponer y vamos a ver después cómo vamos formando disacáridos y polisacáridos. Bien, habíamos visto esta parte, cómo la glucosa se va a presentar en forma de alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. Quizá para recordar, vamos a trabajar esto, ya, por si acaso ya hemos trabajado en el capítulo de grupo carbonilo, aldehídos y cetonas. He vuelto a traer esta diapositiva para que lo recuerden, pero esto ya tiene que estar de memoria. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para llegar a la forma de glucopiranosa? Lo primero que se hace es volcar la glucosa, ponen a este lado el carbono 1 y por lo tanto el carbono 6 estará acá. Entonces la echan de su forma vertical, la ponen en horizontal, volcando su glucosa. Luego hacen aproximar el carbonilo acá y este carbono de aquí va a girar. Esa es la mutarrotación, ¿verdad? Entonces gira para atacar y cuando ataque puede atacar por arriba o por abajo para producir los dos anómeros. Entonces todo ese es el proceso de la mutarrotación, que sería el ataque de un grupo OH al grupo carbonilo para producir un hemiacetano, química orgánica básica. Entonces fíjense, este se mantiene. Tengo este. El carbono 2 se mantiene, hidrógeno arriba, OH abajo.
hidrógeno arriba, OH abajo. El carbono 3 se mantiene, carbono 3. OH arriba, hidrógeno abajo. OH arriba, hidrógeno abajo. El 4 se mantiene, ¿sí? Hidrógeno arriba, OH abajo. Hidrógeno arriba, OH abajo. El 5 es el que gira para tener el OH más cerca al carbonilo. Y ese giro me produce siempre que el carbono 6, CH2OH, vaya para arriba. Entonces ya van a ir reconociendo que tanto en ciclos de 6 o ciclos de 5, en el carbono 5 que está al lado del oxígeno que ataca, el CH2OH va a ir para arriba. El 6 siempre va a ir para arriba. Y ya no forma parte del ciclo. Bien, entonces en este caso hemos acercado y estamos respetando la posición. Si ustedes me cambian acá la posición de este OH, de este OH o de este OH en el ciclo, ya es otra cosa y no es glucosa, no es de glucosa. Bien, entonces el giro les va a servir para verificar la posición de estos 3 carbonos por lo menos, 1, 2, 3. Entonces, H arriba, OH abajo. OH arriba, H abajo. Arriba, abajo. En el carbono 4, entonces hidrógeno arriba, OH abajo. Carbono 4, hidrógeno arriba, OH abajo. Carbono 5 y el 6 fuera del ciclo. El 6 fuera del ciclo. Es importante también que reconozcan en el ciclo cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 para que entiendan los tipos de enlaces cuando vayamos a hacer disacáridos o polisacáridos. Bien, entonces no se olviden que el carbono 5 gira para poner el CH2OH arriba, es decir, el carbono 6 arriba, y para acercar el OH al carbonilo. Y aquí no se van a olvidar que hay 2 formas de ataque, por arriba o por abajo. Entonces, dependiendo de si este es un sp2 plano, puede ser atacado por abajo y por arriba. Y eso va a producir el alfa y el beta. En este caso, ya saben cuál es este, pero aquí lo van a tener más claro. La glucosa cíclica, después de haberse puesto en vertical y acercado para acomodarse, respetando estas posiciones, fíjense, esto, este y este tiene que ser igual aquí. Y en todos los casos, si ustedes cambian una posición de estos 3 átomos de carbono, ya no es glucosa, es cualquier otra cosa. ¿Qué pueden cambiar? El carbono anomérico, este de acá, y que es el carbonilo. ¿Y por qué pueden cambiar? Porque el ataque del OH puede ser por abajo o por arriba. Entonces hay una cierta proporción de alfa de glucopiranosa, debería ser, y una cierta proporción de beta de glucopiranosa. Entonces, esto hemos trabajado en esta diapositiva cuando hemos estudiado carbonilo. ¿Sí? Entonces, su nombre ya lo acabamos de ver, son glucopiranosa alfa y beta de glucopiranosa. Ahora ya saben los nombres, saben cuál es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saben que es importante por estereoquímica que no pueden cambiar la posición de estos carbonos quirales. Todos son quirales y no pueden estar cambiando la posición de los enlaces porque si no ya es otra molécula. Y saben que están en equilibrio, fíjense en el equilibrio, ¿sí? La alfa se pone a cadena abierta y se forma beta. La beta forma cadena abierta y nuevamente forma alfa, produciendo esta reacción de hemiacetal, que también recuerdan que es un equilibrio, porque podía formar hemiacetales y cetales y de ahí devolverme nuevamente hasta la forma de carbonilo. Entonces, todo tiene sentido ya cuando vamos consolidando nuestros conocimientos de química orgánica y los aplicamos a bioquímica. ¿Preguntas hasta ahí? Les estoy dando bases para que recuerden bien el tema de los conceptos
de orgánica en bioquímica. Uno de ellos, la formación de miacetales, que hace posible transformar la glucosa lineal a glucosa cíclica. Bien, estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto ya de este primer año. No se olviden que la proyección más sencilla es la proyección Howard y no es la tridimensional. Sin embargo, respeta las posiciones de los carbonos 2, 3, 4 y 5. Entonces no me pueden mover esas posiciones, ¿sí? H arriba o H abajo, esto no se mueve. OH arriba, H abajo no se mueve si quieren que sea glucosa. En el carbono 4 es importantísimo eso también. OH abajo, H arriba. Y en el carbono 6 el CH2 OH arriba y el hidrógeno abajo. Entonces, si ya conocen la estructura de la glucosa de memoria, igual, aquí no pueden cambiar esto, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es un poco trabajar con ejercicios de ciclación. Es decir, en lugar de glucosa les podemos dar alguno de las 8, digamos, hexosas. Ustedes lo giran y hacen la forma cíclica, alfa o beta. Entonces, para esto pueden tener la tablita de aldosas y nos van a escribir las piranosas, es decir, los anillos de 6. ¿Qué va a cambiar en la piranosa? Hay una estructura base en la piranosa, les voy a mostrar que sería este ciclo, ¿sí? O carbono 1, o carbono 1, o carbono 1, o carbono 1. Entonces, ciclo de 6, el oxígeno, y donde está el oxígeno, aquí abajo, es el carbono que era el aldehído, el 1, el 1. Entonces, esto depende si les piden alfa o beta, ustedes tienen el manejo. Pueden poner si es alfa en el carbono 1, el OH abajo. Si es beta en el carbono 1, el OH arriba. Y el cambio de estas, excepto este carbono 5, que siempre también va a ser el mismo en todas las hexosas, si ustedes me cambian la posición, van a tener cualquiera de las otras moléculas. Entonces aquí si en lugar de glucosa les doy galactosa, ustedes ya deben saber cómo escribirlo. ¿Qué va a pasar en la galactosa? Anillo de 6, oxígeno, carbono 1. Esa sería la alfa. Si se les pide la alfa, a alfa de galactopiranosa, entonces hasta aquí escribirán igualito. ¿Qué va a cambiar? La posición de estos carbonos quirales. Ustedes verificarán cuál cambia echando su molécula. Entonces así van a aprender a escribir diferentes moléculas en su forma cíclica y por el momento vamos a trabajar con proyección Howard, pero también les hemos dado las bases para traspasar desde Howard hasta estructura tridimensional, es decir, esto, traspasarlo a esto. Entonces, ¿cómo hacen? Oxígeno, carbono 1. Oxígeno, carbono 1 y respetan las posiciones. Arriba, abajo, el OH abajo, arriba, abajo, perdón. En este hidrógeno arriba, OH abajo, arriba, abajo. Y en este CH2 arriba, hidrógeno abajo. CH2 arriba, hidrógeno abajo. Y es lo mismo. Esta es la estructura base en tridimensional, así como en Howard. Entonces, estas son las bases que les estoy dando para bioquímica. En bioquímica directo les van a dar nombres o les van a pedir que, por ejemplo, van a hablar alfa de glucopiranosa, beta de glucopiranosa o alfa de galactopiranosa, etcétera, ¿no? Manopiranosa, de la manosa. Entonces, eso ya vamos a ir trabajando. ¿De dónde salen todas estas? De la formación de un hemiacetal, que es un equilibrio. Es un equilibrio. Cadena cerrada, cadena abierta, cadena cerrada, cadena abierta, y van a encontrar
en diferentes proporciones, la alfa de glucopiranosa y la beta de glucopiranosa. Eso ya van a trabajar más en bioquímica. Entonces, recuerden, para diferenciar entre alfa y D-glucopiranosa, todo es igual y no pueden cambiar un átomo de carbono porque todos son quirales. Cambian uno y es otra molécula. ¿Qué es lo que varía entre la alfa y la beta? El carbono 1. Entonces tienen que reconocerme que este es el carbono anomérico, el carbono que da el carbonilo, y este es el oxígeno que ha atacado al carbonilo, y dependiendo en este carbono, dónde está el OH, que es lo único que puede cambiar para que no deje de ser glucosa, entonces van a tener alfa o beta. Alfa cuando el OH esté abajo y beta cuando el OH esté arriba. Alfa de glucopiranosa y beta de glucopiranosa se van a denominar anómeros de la D-glucosa. Bien, esta vez más vamos a repetir. Ponen en esta forma la glucosa, acercan el carbono haciendo rotar el CH2 hacia arriba y forman el hemiacetal. Esa sería la alfa de glucopiranosa. Lo que hemos explicado, van a poner en vertical la cadena, van a acercar y el OH ataca al carbono del carbonilo haciendo la ciclación. En este caso, la alfa de glucopiranosa. Bien, entonces ya saben de dónde sale. Vamos a ver dudas hasta aquí. Y como les había mencionado anteriormente, todos los azúcares, los monosacáridos, principalmente van a estar en forma cíclica. ¿Y qué sería la forma cíclica? Sería una forma en la cual el grupo OH atacado a un carbonilo para formar un hemiacetal. Entonces acá vamos a seguir trabajando. Hemos hecho ya también ejercicios de esto, hemos hecho la ciclación y ahora directamente, en bioquímica ya directamente, ya no van a hacer el ejercicio, les van a dar directamente D-ribosa o la ribosa en su forma cíclica y deben reconocer. En la D-ribosa es fácil, ¿verdad? El carbono aldehído, porque está en su forma aldehído, el carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Acá, cuando vean este anillo, ya deben reconocer. Este es el oxígeno que ha hecho el hemiacetal. Normalmente, si no giran la molécula, en algunos casos se gira, pero normalmente, si no han girado la molécula, este sería el carbono 1, que era el aldehído. Entonces eso ya deben reconocer. Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el que manda si es alfa o beta. Alfa o beta. Entonces eso ya deben reconocer. El ataque del oxígeno, en este caso del carbono 4, su oxígeno atacado al carbono 1 para formar ese ciclo. Y esta sería la beta, porque el OH en carbono 1 está arriba. Beta de ribofurano, porque tengo un anillo de 5. Pirano era de 6, furano de 5. De ese furano. Y la posición, el carbono 2, si este lo he hecho, el OH va a ir para abajo, ¿verdad? Si este lo he hecho, este OH va para abajo. Entonces, y ya sé que en carbono 4 debe haber la mutua rotación con el CH2OH arriba. Entonces, estos dos y el CH2OH arriba me denotan que este proviene de la D ribosa. ¿Sí? Entonces, si en la ribo
en la ribofuranosa, aquí hay dos ribofuranosas. D-ribofuranosa y D-ribofuranosa. ¿Cuál sería la diferencia? Uno es alfa, porque tiene el OH abajo, y otro es beta, porque tiene el OH arriba. Entonces, ustedes ya tienen que aprender a reconocer la ribosa en su forma lineal y la ribosa en su forma cíclica, pero además deben reconocer cuál es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5 de la ribosa en su forma cíclica. Esa es su tarea, ¿sí? Y ya saben cómo es. Estas posiciones se respetan cuando yo hago echar la molécula nuevamente. Si hago echar, el OH va para abajo. Si lo hago echar, es decir, si lo pongo en posición horizontal, este OH también va a ir para abajo y siempre va a haber acá una rotación del carbono que va a formar el hemiacetal. Y en la rotación siempre el CH2OH va para arriba. Les estoy dando bases, reglas memotécnicas para que ustedes puedan en bioquímica identificar fácilmente la D-ribosa y las alfa-D-ribofuranosas, sea alfa o beta. De ahí es más fácil. Entonces, esta es la ribofuranosa. ¿Cuál sería? La beta de ribofuranosa, característica del ARN, ribofuranosa, ácido ribonucleico. Y esta es la desoxirribofuranosa que en carbono 2 ha perdido un OH. De ahí viene el nombre desoxi, sin oxígeno. Desoxi, este oxígeno se ha perdido y queda un H. Y esa sería la desoxirribofuranosa. Pero en realidad, ¿de quién estarán hablando? Es de la ribosa en forma cíclica. Entonces, ustedes en bioquímica la van a ver a la ribosa principalmente en su forma cíclica y deberán aprender a reconocerlo. ¿Cómo? Fácil, ¿verdad? Entonces, el carbono 1, alfa o beta, dependiendo cómo se les presente. En este caso, los dos son beta. Y el carbono 2 y 3 con los OH para abajo. ¿De dónde sale eso? De esta posición. Y este carbono quiral ha girado para que el CH2OH vaya arriba. Entonces, ribofuranosa propia del ARN, desoxirribofuranosa que tiene un oxígeno menos en carbono 2 sin el oxígeno, desoxirribofuranosa propia del ADN. Entonces, ya tienen que entender eso, ¿verdad? Son formas cíclicas de la ribosa que han estudiado y principalmente la ribosa, la D-ribosa se va a presentar en sus formas cíclicas para formar moléculas de bioquímica más complejas. Bien, ahora vamos a entrar a disacáridos y fíjense, cuando hablamos de disacárido ya todos son ciclos. Entonces, deben ejercitar a observar o tratar de hacer las reacciones de hemiacetales, principalmente de los más importantes, para ir recordándolos en su forma cíclica. En bioquímica directamente les van a dar estos nombres donde deben reconocer cuál es cuál a partir de las moléculas lineales. Veamos sus dudas hasta acá. ¿No hay más dudas? Bien. Vamos a dar una pequeña introducción a la parte de disacáridos. Vamos a mostrarles principios de lo que van a entender en bioquímica. Y empezar a explicarles, por ejemplo, que en los polisacáridos, la maltosa, el más simple, es, por ejemplo, la unión de dos glucosas, D-glucosas, en su forma de anillos. D-glucopiranosa, que está como sustituyente, por eso se llama D-glucopiranosil, sería esta, y D-glucopiranosa, que sería esta como cadena principal.
Entonces, acá los nombres ya son fáciles. Esta es una alfa. ¿Por qué es alfa? Ya deben reconocer carbono 1, el OH abajo es alfa. D, glucosa, D, gluco. ¿Cómo reconozco que es D? Este abajo, arriba y este abajo. Entonces la posición de los OHs era la propia de la glucosa. Y este carbono con el CH2OH arriba. Entonces, alfa de glucopiranosa, que está siendo unida por su carbono 4 al carbono 1 de otra alfa de glucopiranosa. Entonces aquí hay un enlace 1,4. Enlace 1,4. Entonces, monosacárido, monosacárido enlazados por el carbono 1,4. Entonces el OH que estaba abajo, acá, es este. Y el OH que estaba abajo acá, porque este es una alfa también, es este. Entre los dos OHs han formado un enlace denominado glicosídico tipo éter y se libera agua. OH y OH quedó solo con el enlace glicosídico, y donde queda el resto se libera agua al enlazar dos monosacáridos. El nombre comercial, maltosa, que sería esto, y el nombre en nomenclatura, alfa de glucopiranosil, o sea, es una alfa de glucopiranosa, y se le dice piranosil porque está como sustituyente de una alfa de glucopiranosa, ambos unidos por un enlace del carbono 1 con el carbono 4, 1, 4. Entonces, ni se los van a numerar, ustedes ya deben saber cuál es 1, 2, 3, 4. Aquí cuál es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy uniendo? El 1 de mi sustituyente con el 4 de mi cadena principal. Por eso remarcábamos la importancia de que reconozcan en forma cíclica cuál es el carbono 1 y a partir de ahí numeren y reconozcan hasta los enlaces. Estos son enlaces 1, 4. ¿Cómo se forman? Van a ver enseguida. Entonces les decía, volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4. En este 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ambos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es un disacárido? Va a ser la unión de dos monosacáridos a través de un enlace glicosídico tipo éter con la pérdida de agua. ¿Sí? Estos se pueden hidrolizar en el cuerpo. De hecho, cuando consumimos maltosa o sacarosa, entonces se hidrolizan a forma de monosacáridos, y los monosacáridos entran por diversas vías a los ciclos metabólicos, que eso los ciclos metabólicos van a estudiar en bioquímica 2. ¿No? Esta es la sacarosa, que sería la unión de una glucosa en su forma cíclica, una alfa de glucopiranosa con una fructosa en su forma cíclica. Entonces, ustedes que van a aprender para escribir esto, a recordar primero que la sacarosa había sido glucosa más fructosa, y estas claves que les vamos a dar les va a decir en qué posición, cómo deben entender una sacarosa o reconocer la estructura, ¿no? Entonces, estas son dos cadenas de alfa de glucopiranosa. ¿Cómo las reconocen? Por estos tres carbonos quirales. ¿Sí? Y así deben ir reconociendo todos los azúcares. Entonces, no olvidar que aquí había un OH, aquí había un OH, los dos OH se han unido para formar el enlace glicosídico. ¿Cuál sería el enlace glicosídico? En este caso, un enlace 1,4, porque carbono 1 de esta molécula se ha unido con carbono 4 de esta molécula. Por eso el enlace 1, 4 y el enlace glicosídico. ¿Dónde han quedado el resto de los átomos? Se han liberado como agua. Ese sería un disacárido. Y ya se imaginarán, por lo que hemos explicado en laboratorio, cómo serían los polisacáridos.
Bien, vamos a ver el más simple y después vamos a ver sus dudas, porque de aquí, si no preguntan, no entienden bien esto que es lo más simple, viene lo más complejo y van a tener problemas. Entonces habíamos dicho, la maltosa va a ser un disacárido de 2 alfa de glucopiranosas. Primer concepto. Maltosa. Dos glucosas en su forma de alfa de glucopiranosa se unen para formar un disacárido denominado maltosa. Entonces, esto ya conocen, es una glucopiranosa y una glucopiranosa. Ambas, por el OH abajo, son alfa de glucopiranosa. ¿Qué vamos a hacer? Unirlas, nada más que unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Por el carbono 1 del sustituyente va a atacar al carbono 4 de la otra molécula. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el 4. Aquí deben reconocerme que es el carbono 1 que además define que sea alfa. Entonces voy a unir el 1 con el 4. Y los representan así. ¿Sí? El 1 unido al 4 por un enlace glicosídico tipo éter. En esta representación, este no es carbono y este no es carbono. Por si acaso, es una de las formas para representar son estas barras, y acá no significa que estos sean carbonos, es directamente un enlace del oxígeno, del carbono 1, 4 tipo éter con el oxígeno al medio. Entonces queda claro. De estos dos OHs, un OH con un H va a formar agua y el otro oxígeno va a formar un enlace tipo éter. Como nombro a la maltosa, veo el sustituyente. Entonces el sustituyente había sido una alfa de glucopiranosa. Como es sustituyente, digo alfa de glucopiranosil. Este es el alfa de glucopiranosil, que se enlaza por un enlace glicosídico del carbono 1 al carbono 4. Carbono 1 al 4. ¿A quién? A una alfa de glucopiranosa. Entonces escriben todo igual excepto el enlace glicosídico. Es una de las formas de representar, es esta. Vamos a ver después otra donde no hay estos vértices, pero esta es la más sencilla, por eso estamos mostrando. Alfa de glucopiranosa unida desde el carbono 1 hasta el carbono 4, carbono 1, carbono 4, por el enlace glicosídico, que es un enlace tipo éter, para formar un disacárido de 2 glucopiranosas. Ahí tienen la animación. Fíjense cómo sale el agua y cómo se forma el enlace glicosídico. Ese es el disacárido más sencillo que resulta de la unión de 2 alfa de glucopiranosas y se denomina maltosa. ¿Sí? Nuevamente otra animación donde ven lo mismo. Los dos OHs, se sale el agua y se forma el enlace glicosídico 1,4. Entonces en muchos cereales se puede encontrar este tipo de azúcar, la maltosa. Y la maltosa en su nombre, ya saben que va a ser una alfa de glucopiranosil con un enlace 1,4 unida a una alfa de glucopiranosa. Esa es la nomenclatura, esa es la estructura de un disacárido, el más sencillo de todos. Y veremos sus dudas porque después vienen otros disacáridos más complejos. No hay dudas. Bien, entonces vamos estudiando algo más complejo. Listo. A partir de ahora en química orgánica como en bioquímica, directamente les van a decir
beta de glucopiranosa, beta de galactopiranosa. Entonces aquí es un anillo de 6, por eso es pirano. El oxígeno es parte del anillo y este es el carbono 1. Y por eso me dice beta, hacia arriba. Para la glucosa, si recuerdan, este carbono tenía el OH abajo, el 3 tenía el OH arriba y el 4 el OH abajo. Esta es la estructura de la glucosa. No tienen que cambiarla. ¿Sí? Si el OH está abajo aquí, el OH está arriba acá, pero me cambian este carbono, el OH, la porción del OH ya no va a ser glucosa. ¿Qué va a ser? Galactosa. Fíjense la diferencia entre la glucopiranosa y la galactopiranosa, la única diferencia, porque las dos son beta, en este caso sería el carbono 4. En el carbono 4, la galactopiranosa tiene el OH arriba, y en el carbono 4, la glucopiranosa tiene el OH abajo. Entonces eso es importantísimo. Acá estamos viendo en el ciclo cómo el cambio de un solo carbono quiral, estos dos serían epímeros en su forma lineal, porque la única diferencia es el carbono 4. En el carbono 4 de la glucopiranosa, el OH está hacia abajo, y en el carbono 4 de la galactopiranosa, el OH está hacia arriba. Entonces vamos a unir una molécula de galactosa en su forma cíclica con una molécula de glucosa en su forma cíclica, y esta sería la famosa lactosa, el azúcar de la leche, que a las personas que no tienen la enzima que va a degradar ese disacárido, enseguida vamos a ver cuál es el disacárido, se llama lactasa. Entonces, la terminación osa es propia de los azúcares y la terminación asa va a ser propia de las enzimas. Eso ya lo van a ver en bioquímica, pero les estamos dando esas claves para que reconozcan. Cuando les digan la lactasa, es la enzima que va a hidrolizar o romper el enlace disacárido-lactosa para volver a obtener una glucopiranosa y una galactosa. La galactosa se puede convertir y entrar al metabolismo, la glucopiranosa directamente entra al metabolismo, y cuando se ha roto el disacárido ya no hay problema de digestión, para eso necesitan la enzima. Entonces esa enzima es importante. Cuando no hay la enzima no se puede digerir, y enseguida ya vamos a mostrar cuáles se unen. En este caso la lactosa une el carbono 1 de la galactosa con el carbono 4 de la glucopiranosa. Y a propósito le estoy diciendo eso para que ustedes ya recuerden: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deben reconocer dónde están las posiciones. Entonces, esta es la lactosa. Y esta es otra forma de representar. Estos vértices no son carbonos, este es un enlace éter simplemente. Para representarlos en forma lineal, utilizan esta estructura, porque en tridimensional sería directamente la unión éter y cambiando la posición de todos los enlaces por giro de la molécula. Eso es mucho más complejo. Entonces, lactosa para ustedes, les he dicho, es una unión de la galactosa con la glucosa, ambas en su forma cíclica. Por lo tanto, la galactosa es sustituyente, se va a llamar D-galactopiranosil, sustituyente. Y como tenía esta galactosa el OH arriba, en el carbono 1 se va a llamar beta de galactopiranosil, que se ha unido a la glucopiranosa, nuevamente la beta de glucopiranosa, beta de glucopiranosa, por un enlace 1, 4. Entonces aquí directamente, a la larga, ustedes ya deben reconocer, ya no les van a poner cuál es 1, cuál es 4. Ven una estructura sin numeración y van a decir, este es un enlace 1, 4. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la galactosa en su forma cíclica? El carbono 4. En la galactosa va para arriba y en la glucosa siempre va para abajo el OH del carbono 4. Bien, entonces yo les puedo dar este nombre.
escribe la beta de galactopiranosil 1,4 beta de glucopiranosa. Y con sus tablas podrán encontrar la forma cíclica de la glucosa, la forma cíclica de la galactosa y unirles por el enlace 1,4 en sus diferentes formas de representación. Si se fijarán en la maltosa, la representación era hacia abajo, fíjense. Cuando el OH está abajo y el OH está abajo, pueden representar el enlace éter con líneas hacia abajo, ¿sí? Y cuando, como en este otro caso, el OH está arriba y el otro abajo, la representación, fíjense, esto representa que el OH estaba arriba y esto representa que el otro OH estaba abajo. Entonces, este es un enlace 1,4 y puede representarse de esta forma cuando están invertidos OH y OH, se representa de esta forma, y cuando están en el mismo lado, se van a representar de una forma. Cuando tengo carbonos con OH abajo, es decir, tipo alfa, este se va a denominar enlace alfa 1,4. Es una forma de reconocer que el enlace tiene o tenía el OH abajo y el OH abajo es alfa, ¿sí? Y cuando tengamos esta otra forma, el enlace va a ser beta 1,4. El 4 se mantiene. Si el OH en el carbono 1 estaba hacia arriba, es beta 1,4. Y si el OH en el carbono 1 estaba hacia abajo, este es hacia abajo, entonces alfa 1,4. Entonces eso ya tienen que reconocer ustedes a la larga. Si ven esta estructura con los dos hacia abajo, dicen, este es un enlace alfa 1,4. Porque es que este sea hacia abajo, es característico del enlace alfa 1,4. Y en caso de la glucosa, siempre el OH del 4 va a estar hacia abajo. Y en este caso, si ven este tipo de estructura, reconoce, si esta es glucosa, siempre su OH estaba abajo. Pero en carbono anomérico, el OH estaba arriba, por eso tengo esta nueva estructura. Esta estructura va a ser un enlace beta 1,4. Entonces hay ambos tipos de enlace. Todos estos conceptos directamente van a trabajar en bioquímica, ¿sí? Entonces hay que estudiarlos, hay que comprenderlos. Ahí está la animación de la lactosa. Les decía que es un dímero que cuando tenemos la lactasa en nuestro organismo, nuestro organismo tiene el gen para obtener lactasa, es decir, nosotros podemos tener lactasa. Entonces, cuando estamos acostumbrados o consumimos regularmente leche, bueno, ahí se produce la lactasa. Entonces, cuando ingerimos leche, la lactasa de nuestro organismo corta este dímero y lo transforma en galactosa y en glucosa, que ya son digeribles, asimilables, metabolizables. Cuando no tenemos lactasa, porque hemos dejado de tomar leche porque nos cuesta producirla, entonces el azúcar no se digiere y causa de entrada problemas estomacales, distensión, flatulencias, dolores, etc. Y hay algunas personas que incluso tienen una reacción alérgica, son intolerantes a este azúcar, ¿no? Que no pueden consumir ningún lácteo. Entonces hay dos tipos de molestias, ¿no? Para los que no tienen alergias, no son muy intolerantes, entonces basta tener la enzima para que se consuman los azúcares, no como lactosa, sino como glucosa y galactosa. Eso es lo que pasa en la leche de lactosada. A la leche de lactosada que tiene este disacárido le ponen encima lactasa y te la cortan en dos. Entonces vas a tener una leche con glucosa y con galactosa. No siempre cortan todo, o sea, va a quedar algo de lactosa, pero
las consecuencias van a ser menores. Entonces, cuando consumes leche de-lactosada, no es que le han quitado la lactosa, sino que la han enzimáticamente hidrolizado en sus formas originales. Eso para que vayan también entendiendo esto de la lactosa. Por eso incluso he visto hasta algunas propagandas donde te dicen, te vendemos lactasa, la enzima, en tabletitas. Entonces tú tomas lactasa previo a consumir leches, crema de leches, derivados lácteos, y no te va a hacer el daño, porque en tu estómago va a estar la lactasa degradando esta azúcar lactosa. Entonces esa es la forma en que funciona este tema de la lactosa. De todas maneras, simplemente como un comentario particular, es obvio que la leche está diseñada por la naturaleza para becerros, ¿no? Y nosotros la consumimos por algunas propiedades que puede tener en cuanto a lo nutritivo, pero no es una leche diseñada para humanos. Entonces no hay que pretender que sea, digamos, un alimento que podamos digerir o asimilar como una leche humana cuando somos bebés, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la lactancia también para los niños. Cuando nacen, pues la leche generada por un mamífero humano está diseñada para el bebé humano. Y hay varias diferencias, ¿no? Y ninguna leche puede suplirla. Por eso dicen siempre es bueno que el bebé humano tenga la lactancia como una fuente principal de alimentos e incluso de la parte inmunológica, como es el calostro, como en la primera vez que hace o que lacta un bebé. Bien, preguntas hasta acá, porque gracias, Alejandra. Vamos a ver tu pregunta. ¿Cómo se puede identificar al sustituyente con la estructura principal en caso de que solo nos den estructuras? Sí, muy interesante. Vamos con otras diapositivas. Maltosa. Normalmente vas a identificar al sustituyente a la izquierda y la cadena principal a la derecha. ¿Sí? Esa es en respuesta directa a la pregunta de Alejandra. Claro, te pueden dar una estructura y no te van a dar numeritos y todas estas cosas, explicaciones en orgánica, en bioquímica directo, maltosa así. O tal vez les digan construir o reconocer, que es lo mismo. ¿Cómo reconozco? Muy buena la pregunta de Alejandra. El sustituyente a la izquierda y la cadena principal a la derecha. ¿Sí? ¿Cómo reconozco? Es fácil también, si no es si, porque les pueden cambiar la estructura. Normalmente te muestran así esta secuencia, de izquierda a derecha. ¿Sí? Si no, tienes que identificar el carbono 1 en cada caso. Entonces, en esta estructura, este es tu carbono 1. No te van a decir alfa, nada. Buscas el oxígeno y el de aquí es el carbono 1, el que te dice alfa en este caso, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces siempre la cadena principal va a estar unida por el carbono 4. Y el sustituyente se va a unir por el carbono 1 para estos casos, ¿no? Si el carbono 1 tenía el OH abajo, este es un enlace alfa 1,4. ¿Sí? Entonces, dos formas, uno que esté a la izquierda y otro reconociendo. Carbono 1, 2, 3, 4. Entonces 4 le corresponde a la cadena principal. En este otro, carbono 1, ese está unido. El 1 le corresponde al sustituyente o il, glucopiranosil. Entonces, reconociendo el enlace, dices, este es el 4, aquí había la cadena principal, y este es el 1 que está unido al 4, por lo tanto es el 1 piranosil y 4 piranosa. Entonces son dos formas de reconocer en una estructura sin números y sin
otra explicación, podemos ver acá, por ejemplo. Carbono 1, 2, 3, 4. 4 corresponde a la glucopiranosa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este correspondería a la galactosa. 1, galactopiranosina. ¿Cómo diferencio glucosa de galactosa? Por el carbono 4. En el carbono 4, el OH va para abajo en la glucosa, y en el carbono 4 el OH va para arriba en la galactosa, la única diferencia. ¿Sí? Pero ¿cómo sé cuál es glucosa y cuál es galactosa? Primero por esto, ¿no? Aquí ya reconocen, esta es galactosa. Y si digo galactopiranosil, puedo escribirlo a la izquierda. Entonces esto es por convención, ¿no? A la izquierda. Si no, ya saben, con números pueden reconocer el 4 corresponde a la cadena principal en este caso y el 1 corresponde al sustituyente. ¿Por qué este es un enlace beta 1,4? Porque este carbono estaba en beta, hacia arriba, y es así como una diagonal, si se fijan. En cambio, el alfa venía todo abajo. Vamos a mostrarles. Pero, ahí está. El alfa hacia abajo, porque este de abajo se enlaza con este otro abajo. El beta arriba y abajo, ¿sí? Beta, beta, beta. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, ahora ya han reconocido cómo se unen, que es importante las numeraciones, y estamos conociendo los enlaces alfa 1,4 y beta 1,4. Esos conceptos quiero que queden claros. Les vamos a mostrar simplemente algunas imágenes de otras cosas. Eso ya hemos visto. Ese sería un enlace beta 1,4. Celobiosa. Van a ser 2 beta de glucopiranosas unidas. Esto ya no, esto vamos a volver a repasar, solo les voy a mostrar rapidito, ¿ya? Beta de glucopiranosa y beta de glucopiranosa. Si unen, va a ser el enlace 4 de la cadena principal. ¿Cómo sé que es 4? 1. Este reconozco que es el carbono numérico. Y como está arriba es beta. Y este es el más importante. 1, 2, 3, 4. Entonces, en este 4 se unen esta glucopiranosa con esta glucopiranosa. Y este es beta. Entonces, ¿cómo van a hacer el enlace beta de arriba para abajo? Ya saben eso. Y si ven esta estructura, dicen, este es enlace beta 1,4, porque este iba para arriba. ¿Sí? Y este no se mueve. Si quieren que sea glucosa, el 4 siempre va a ir para abajo. Entonces, cuando hagan enlace alfa, este va a ir para abajo y es fácil. Hacen así su enlace alfa, como estoy mostrando. Cuando vean para arriba, entonces tienen que ir de arriba hacia abajo. El 4 no se mueve, porque si muevo el 4 ya deja de ser glucosa. Entonces este se une por el carbono 1 nuevamente. 1 corresponde al glucopiranosilo. Este. 4 corresponde a la glucopiranosa. Por convención siempre ponen a la izquierda el sustituyente y a la derecha la cadena principal en disacáridos, pero puede haber variantes, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es la cadena principal? Es la que mantiene el grupo carbonilo. Este tiene el grupo carbonilo, por eso es glucopiranosa, ¿no? Y este ha usado su grupo carbonilo para enlazarse, por eso es piranosil. Entonces, como este era el más importante, el que lo enlaza es sustituyente y el que mantiene es cadena principal. Eso vamos a volver a explicar. Sacarosa es un poco más complejo, porque en la sacarosa van a unir, en este caso, 2 carbonos anoméricos. Por eso ya no se llama fructofuranosa, sino furanósido. Entonces, este carbono anomérico, por este enlace, se va a unir a la glucopiranosa por este enlace. Entonces, esta era la glucosa, glucopiranosa, y esta era la fructofuranosa.
Este es el enlace glicosídico. Eso vamos a explicar con calma, porque hay varias formas de escribir. ¿Qué es lo primero que van a recordar? La sacarosa es la unión de glucosa con fructosa. Pero la glucosa y la fructosa están en su forma cíclica. Y estos han hecho el enlace 1,2. ¿Por qué? Este es el carbono 1, siempre. Pero en la fructosa, este es el carbono 1 y el 2. Entonces, este es el carbono 2. ¿Qué estoy uniendo? El carbono 2 con el carbono 1. Ambos por sus carbonos anoméricos. Esto vamos a volver a explicar con calma, pero les muestro cómo son los disacáridos. El carbono 1 con el 2. Y algunas veces se gira una de las moléculas para escribirla en forma lineal. Todo esto vamos a trabajar y de ahí ya vamos a entrar a polisacáridos. Y ahí fíjense, son cadenas de glucosas en forma cíclica. Esos son polisacáridos, en este caso homopolisacáridos. Y por eso es importante conocer los enlaces alfa 1,6, alfa 1,4, o también conocer enlaces beta. Enseguida vamos a ver enlaces beta, alfa 1,6. En la celulosa van a ustedes encontrar enlaces beta 1,4. Y eso es lo que vamos a ir trabajando, reconocer dónde son los enlaces 1,6, 1,4, si son alfa o beta. Esas son partes importantes para entender lo que serían polisacáridos. Bien, entonces me van a hacer recuerdo, por favor, que hemos visto lactosa y hemos quedado en celobiosa. Vamos a ver celobiosa, vamos a ver sacarosa en sus diferentes formas y de ahí vamos a pasar ya a estudiar las bases de formación de polisacáridos como el capítulo de carbohidratos. Bien, no hay más preguntas. Bueno, entonces, como les dije, hemos trabajado el tema de disacáridos. La parte fundamental es que ustedes recuerden que todos estos van a tener tablas en mi materia, en bioquímica ya no. Todavía siempre les voy recordando, ¿no? Han tenido tablas para los efectos directores, cuál es orto, para, meta, cuál es activador, desactivador. En funcional ya no hay tablas. Tienen que conocer de memoria cuáles son activadores, desactivadores. En este caso van a tener tablas para repasar. O sea, yo me encargo de que repasen, poco a poco vayan familiarizándose con las estructuras, pero en bioquímica ya no, ya tienes que conocer de memoria la ribosa, la glucosa, la fructosa, etc. Y no solamente en su forma cíclica, diré en su forma lineal, sino ahora ya saben que también en la forma cíclica, ¿no? ¿Por qué cíclica? Porque cuando nosotros vayamos a hacer disacáridos, vamos a empezar a unir los monosacáridos, pero en su forma cíclica, ¿sí? Diferentes. Uno, glucosas, entonces este sería un disacárido con un enlace alfa 1,4. ¿Por qué alfa 1,4? Porque los dos OHs están hacia abajo, y escribo así. Puedo unir otros en su forma beta 1,4. ¿Por qué beta? Porque un OH va para arriba y este otro va para abajo. Entonces ahí ya hemos visto que hay enlaces beta 1,4. Este enlace lobiosa que vamos a estudiar la próxima clase, también este va a ser un enlace beta 1,4. Beta. Y el 4 de la glucosa siempre es el mismo. Y cuando hayamos terminado de estudiar disacáridos, vamos a pasar a los polisacáridos. Entonces, todas estas estructuras, los enlaces 1,6, los 1,4, todo eso ustedes ya van a tener que conocer bien para que cuando vayan a bioquímica no tengan problemas.
Bien, les agradezco la presencia y podemos dejar entonces acá la clase si no hay más preguntas. Entonces nos estaríamos encontrando en práctica. Voy a poner los grupos que van a entrar a hacer práctica con lo que necesitan traer y en teoría hasta la próxima semana. Gracias y hasta luego.